Entonces hemos dicho que estamos en la cábala individual entre una misma persona y el creador. El creador. Vamos a ver. Así es como podemos ver todo esto un poco. Eso es lo que nos están diciendo aquí, que la persona se deja llevar bajo el cuidado del creador Binah. Binah es el creador porque no puede entender y no quiere responderse a las preguntas de qué y quién. Siempre nos hacemos esos tipos de preguntas en el estudio. ¿Por qué estudiamos? ¿Qué estudiamos? ¿Quién? ¿Qué es esto? Siempre Siddhartha nos quiere sacar del estudio, de la perseverancia, de la constancia, de esas noches sin dormir. Y nos tira para afuera. Entonces dice que estaremos protegidos y salvados y redimidos en el trabajo espiritual, por supuesto, de las aguas del diluvio que lo borrarían, al igual que la generación del diluvio. Entonces él se protege. Esa persona no quiere entender de ninguna manera, y en cada estado que tiene, cuando está en el estado de Binah y solo tiene fe, Binah es la fe y la confianza, en que en todos los estados que él dice, que seguramente la gracia del santo bendito es él, que el Creador hace misericordia con él. En lugar de responder a las preguntas que se hace internamente de qué y quién, o quién y qué, porque él mismo todavía no puede encontrar la fuerza para actuar de forma que sea ya independiente. Y con esto, acudiendo en esos estados de dudas a Binah, entonces se pone en la mano ya del creador de Binah. Entonces el atributo del creador es Binah. Binah es Hasadín, Gesed, misericordia, amor. Entonces con eso se protege de la fuerza que es destructiva de esos estados cuando se hace preguntas de quién y qué. Y a pesar del hecho de que él no ve la persona, a los hasadín, o sea, la gracia, al amor, a la misericordia del creador, que el creador hace con él y también con el mundo entero, claro. Entonces él no ve que el creador le está mostrando misericordia, ni que le está mostrando misericordia a todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todo, la persona tiene fe en que el santo bendito sea él, Kadosh Baruj Hu, controla el mundo a través de la provisión personal de que él es bueno y de que hace el bien. Y que es bueno y hace el bien el creador, tal como está escrito. Y de nuevo nos da aquí citas de la Torá. También decimos en Yom Kippur y en Rosh Hashanah, en el nuevo año del universo, cuando oramos por el creador, por el juez justo, decimos, y todos tienen fe que él es bueno para todos. Entonces aquí los judíos siempre dicen eso, incluso en los momentos más terribles de la persecución. Y todos tienen fe que él es bueno para todos. Entonces ves que hay para todos y no hay solo los judíos. Dicen Tov Lechol, que dicen allí, y no que solo es bueno para los judíos. Entonces incluso en la oración más íntima no hay algo especial para los judíos, sino que nos dice que él es bueno para todos, para todo el mundo. Entonces debemos de prestar mucha atención a cada detalle cuando aprendemos aquí. Y es por eso que solo está viendo. Entonces mira las palabras. Y mira qué palabras usa. Para que puedas obtener, ver y experimentar gran información sobre el árbol de la vida e incorporarla en ti mismo. Y todos tienen fe en él, en que es bueno para todos y para todo el mundo, que él es bueno y hace el bien, y los malos a los malos y a los buenos. Él no dice que él es bueno y hace el bien a las personas que hacen el bien y luego a los malhechores, no. Dice que él es bueno y hace el bien a los malos y a los buenos.
Entonces primero en nosotros, porque todo está dentro de una misma persona, entonces primero está el mal estado. Increíble, y aquí hay un gran secreto en esto, pero ahora no vamos a entrar en detalle, porque es un tema completamente diferente, y también un tema que es separado. Entonces llegará el momento más tarde, cuando lo vamos a ver. Porque esto también requiere una gran fe, por encima de la mente terrenal, para comprender y aceptar que el Creador es bueno, tanto para los malhechores, para los malos. Entonces lo siguiente contiene algo que es grandioso, y él puede encontrar toda la Kabbalah aquí, y ahora lo vamos a aprender. Es una parte de lo que ya sabemos, continuamos con eso. Y es que él nos dice, ¿qué significa Hasadín, que es cubierto? Cubierto de amor, de gracia. Es decir, esté muy atento ahora, concéntrese por completo porque hay grandes revelaciones aquí. Dice, a pesar del hecho de que no ve de que será gracia, que el Creador lo prueba a él y al mundo entero. Sin embargo, él, la persona, tiene fe más allá de su propia mente. Y ahora vemos lo que significa más allá de su propia mente. Y él le dice a este hombre que tienen ojos pero no ven. Y eso es lo que decimos cuando hablamos de la parte de Iliel, la oración en la que se hace la alabanza, que se dice en Pesaj. También se dice en el cristianismo en la Pascua, cuando se enteran de la crucifixión. Cuando Yeshua y sus discípulos fueron a algún lugar y tuvieron la última comida, y Yeshua les dio pan, partido y vino. Luego esto dijo y aquello, y luego todos dijeron a Iliel, es decir, la alabanza, la oración que siempre se dice en esos 3 días festivos, o más días como Pesaj, Pascua, en la fiesta de los tabernáculos, en la recepción de la Torá, también con Hanukkah y etc. Y ellos luego dicen, Einen lahem velo yiriu, que tienen ojos pero no ven. ¿Y qué significa eso cuando dice en la Torá que tienen ojos pero no ven? ¿Qué significa? Él nos dice que uno va más allá de esas preguntas que se hace a sí mismo de mí y ma, o sea, de quién y qué. Y con eso va más allá de su mente terrenal, y luego él alaba al Creador por todo, incluso si uno no siente que le está mostrando a él misericordia, Hasarín, y bien para todos. Y eso se llama el aspecto del arca. El arca, tenemos que hacer un arca en nosotros mismos para todo. El arca de Noah. Pero entonces, ¿qué es el arca de Noah? Eso significa que el que entra en los hasadín que están cubiertos, los que están cubiertos, es decir, el que luego asciende en términos de fuerzas a la parte superior de su propio parzuf y recibe todo por encima de su propia mente terrenal que tiene. Entonces ahora vemos que por encima de la mente significa que estoy cediendo ya la fuerza, estoy elevándome a mí por encima de mi centro. Eso significa que voy más allá de mi propia mente, porque debajo del parsá significa que todavía estoy sujeto a esas preguntas de quién y qué, de mí y más, en ese lugar. Por lo tanto, por encima de la parsá, en la parte superior de mi parzuf, en ese lugar, dice, donde gobiernan los hasadín que están cubiertos, donde la madre con su amor extra que tiene, y no importa si su hijo es malo o bueno, porque siempre está dispuesta a ayudar a su hijo, bajo cualquier circunstancia, para recibirlo ya con amor. Si eres un criminal o un santo, eso no le importa. A ella le gusta recibirlo de la misma manera, con su amor que está cubierto. Entonces de esa manera podemos sentir un poco lo que se siente cuando una persona va más allá de su propia mente y llega a la parte superior de su propio parzuf. En ese lugar no hay absolutamente ningún poder de la fuerza impura. Por encima de la parsá, por encima del medio. Y tu trabajo es siempre estar por encima de tu propia mente. Aquí en el estudio estudio y práctica, en Kabbalah Luriana.
Entonces esas preguntas de mí, ma, de quién y qué. Quién y qué están solo debajo del tabur o el parsá, que es lo mismo. En la parte inferior de tu parzuf, esas son las preguntas cuando las haces con la mente. Entonces eso es la parte inferior de tu parzuf propio que te decimos Netzat, Hod y Yesod y Malhut. Y allí pueden surgir esas preguntas. Entonces allí pueden perforarte tu cabeza y tu corazón constantemente, porque esas preguntas te tiran del estudio, de mí, ma, quién y qué, o relacionadas con esas preguntas, ideas que te vienen en el estudio, por qué lo hago, qué estoy haciendo. Entonces todas esas preguntas que te haces para sacarte de aquí, por eso la cábala individual es muy dura, porque una persona tiene que trabajar constantemente. Entonces no tienes que caer tampoco. Tienes que caer en esas situaciones que vas a ver que es como que vas a caer en ira y vas a chillar o vas a hacer algo malo durante el día. Entonces todo el trabajo espiritual que has hecho de golpe lo tiras por la borda y tendrías que empezar de nuevo. Entonces eso es muy duro porque todo el trabajo que has realizado lo tiras por la borda. Entonces hay que llevar mucho cuidado con la parte de yeso, en la parte de la ira también, porque si nos cabreamos y hacemos cosas como chillar, tiramos toda esa energía y nos tranquilizamos chillando con la ira, entonces todo desaparece, todo el trabajo que estamos haciendo desaparece. Por eso es tan complicado, pero como se dice, hay que seguir adelante, aceptar y seguir. Entonces dice, allí pueden perforar tu cabeza y tu corazón esas preguntas, y entonces tienes que traer muchas fuerzas para seguir, continuar el estudio. En primer lugar, aún no tiene la fuerza para recibir allí, pero también debe de aprender a recibir allí. Pero ese ya es el siguiente paso, en cada peldaño. Primero se deben de traer fuerzas, para llevar esas mismas fuerzas por encima del centro nuestro. Y por lo tanto, eso se llama que tenemos que ir más allá de nuestra propia mente terrenal, que nos dice esas preguntas para sacarnos de los estudios, para no seguir con esto. Y no hay Sitra Achra, ningún otro lado que el lado de la Kedusha, la santidad. Y eso significa que solo reinan los Hasadín, Mehushim. Y allí no prevalecen fuerzas que sean impuras, porque son Hasadín, Mehushim. No les gustan los Hasadín que son cubiertos, quieren algo sabroso, porque quieren recibir la Jomá. Y debajo del Parsá, donde hay Hasadín revelado y abierto, entonces allí tienen, porque el Hasadín abierto significa que abajo también necesitamos la Jomá. Y entonces allí también pueden recibir la Jomá, pero solo envueltos siempre en el Hasadín. Y la fuerza impura puede golpear allí, pero no arriba. Es por eso que siempre es conveniente que nos refugiemos primero en cada situación, en ese Hasadín, en esa arca, como Noah. Y ese es el refugio que Noah ha tomado. Noah hizo exactamente eso. Entonces, al entrar en ese arca, cuando vio al destructor ponerse a trabajar, el destructor de Noah, eran esas preguntas que él se hacía. Entonces Noah entró en la parte superior de su propio Parsuf, por encima de su mente fue, cerró los ojos, mientras que otros, los espectadores, se rieron de él con esas preguntas que se hacían, ¿quién y qué? Mima. Entonces luego fueron golpeados con fuerzas en su trabajo espiritual por el destructor. El destructor que posteriormente los borró de la tierra a través de las aguas del diluvio. Entonces tierra significa el lugar donde el hombre está establecido. Y ese es el arca de Noah. Todavía hay expediciones y todo tipo de programas en los que están buscando ese arca del Ararat, del monte Ararat.
¿Y cuántas personas no encontraron su muerte allí mientras buscaban en los picos de esas montañas para encontrar alguna evidencia de eso? Si bien solo se habla de eso que estamos hablando aquí. ¿Y en qué medida fue todo el caso en el mundo físico? Por supuesto decimos que algo así tuvo que suceder una vez, lo que significa poco respecto